Estar haciendo una pregunta. Si Ahí alguien donde nos preguntara a nosotros cuáles son las doctrinas esenciales para definir el cristianismo, ¿cuáles creen ustedes que me nombrarían? ¿Cómo? No, voy a comer La doctrina de Cristo, ¿qué más? Guarda eso. Justificación por la fe sola, empanada. salvación por gracia, sí. Trinidad, ajá, Guarda esa chapa aquí. muy bien. Empanada. No vas a sacar esa chapa. Todas estas respuestas son correctas, ¿verdad? Porque son fundamentales, como la Trinidad, la persona de Cristo, cristología, la salvación por gracia mediante la fe, Este es la el autoridad de rayo la blanco. Escritura también y la obra del Espíritu Santo. Son doctrinas muy importantes y fundamentales. Sin embargo, existe una doctrina que muchas veces es olvidada o tratada como una doctrina secundaria, y es la doctrina y bendita de la Iglesia. Mamá, quiero comer empanada. En nuestros días vivimos en una generación profundamente individualista. Muchos dicen, Cristo sí, la iglesia no. Yo vivo o creo en Dios a mi manera. Yo creo que si estoy solo en mi casa, ahí está Dios. ¿Para qué necesito yo la iglesia? Otros consideran la iglesia simplemente como un simple edificio, una organización humana o un lugar opcional al que asisten ocasionalmente. Bueno, yo voy a los domingos allá porque para cumplir. Algunos creen y basta con escuchar predicaciones en internet. Nosotros le hemos llamado los teólogos del internet, puro por internet. O tener alguna relación privada con Dios sin comprometerse con una congregación local. Pero las Escrituras presentan una realidad completamente distinta. Cristo no vino simplemente a salvar individuos aislados, a eso que nosotros llamamos los llaneros solitarios. No. Vino Cristo a redimir un pueblo para sí mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a Dios formando a un pueblo, reuniendo una familia y edificando y santificando a una iglesia. Cuando una generación, mis hermanos, pierde una visión bíblica de la iglesia, de esta doctrina tan importante y fundamental, inevitablemente pierde también una práctica bíblica de la iglesia. Lo hemos dicho muchas veces, la ortodoxia, un correcto entendimiento de la doctrina te lleva a una correcta práctica. Si tú tienes una mala interpretación, teología de lo que es la iglesia, vas a tener la práctica también errada. Se debilita la predicación fiel, desaparece la disciplina de la iglesia y se menosprecian también las ordenanzas y la vida cristiana se vuelve superficial. Hermanos, 3 marcas, y vamos a ver más adelante, creo, las 3 marcas bíblicas de una iglesia de Cristo. ¿Cuáles son? Son 3 fundamentales para poder llamar yo una iglesia verdadera. ¿Cuáles son? Duro. Predicación del Evangelio. Administración de la ordenanza y disciplina. La disciplina eclesiástica y la ordenanza. Hermanos, si en una congregación falta una de estas, llámala cualquier cosa, sinagoga de Satanás o lo que tú quieras, pero no es una iglesia verdadera. Y luego que hay 9 marcas para una iglesia saludable, a lo que conocemos. Pero si no están estas 3 o una, hermano, esto no es iglesia, es algo superficial. Por eso es necesario volver a las Escrituras y redescubrir la importancia de la iglesia como una institución establecida nada más y nada menos que por Cristo mismo, para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Y por esta causa, de esta mala práctica que vemos hoy en día, y es necesario para que nuestra iglesia, Bautista Reformada de Yaracuy, ¿verdad?, crezca en el entendimiento de esta preciosa doctrina y también para tener un mejor entendimiento nosotros y tengamos un contexto y cimientos firmes y
elección, ¿no?, y nombramiento de nuestros oficiales de nuestra iglesia. Bien, a partir del día de hoy, entonces, como lo dije, en adelante estaremos exponiendo esta serie de estudios llamada la doctrina o el estudio de la iglesia, que en la teología sistemática conocemos como eclesiología. Y para este curso nos estaremos apoyando, ya repartieron las confesiones, ¿no?, en el estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Ahorita no vamos a dar una extensión de lo que es la confesión, porque si el Señor lo permite pronto estaremos iniciando la clase de la confesión y vamos a ver lo que es una confesión de fe, todo eso. Pero lo que sí puedo decir que todo individuo tiene un credo, sea de forma oral, escrita, todos tenemos una confesión. Y esta es la confesión de nosotros, que nosotros creemos que la Biblia enseña. Nosotros sabemos que la Biblia es la autoridad máxima, es nuestra última regla de fe y vida para todos los cristianos, para nosotros como iglesia, pero tenemos una confesión también que creemos que es lo que enseña la Biblia. Muy bien. Pero nos vamos a estar particularmente apoyándonos en el capítulo 26, quiero que vayan allá, que trata de la doctrina de la iglesia. La palabra eclesiología quiere decir, está compuesta por dos palabras. Una dice logia, que es estudio, el otro viene de la raíz de la palabra griega eclesia, que es iglesia. Entonces sería la doctrina o el estudio de la iglesia. La iglesia se entiende como el pueblo de Dios, y eso es eclesía, que son los llamados de afuera, del mundo. Entonces se entiende como iglesia, como el pueblo de Dios que se ha separado del mundo y se reúnen para adorar y servir a su cabeza, Jesucristo, en congregaciones locales, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Los primeros 4 párrafos que ven allí, en la confesión de fe del capítulo 26, son la doctrina de la iglesia en general, los primeros 4 párrafos, o a lo que llamamos católico, universal. La iglesia en general universal, invisible, vamos a ver eso. Y de los párrafos 5 al 15 es la doctrina de la iglesia en particular, o local, visible. Entonces hoy nos vamos a enfocar en el párrafo 1. Párrafo 1, hoy vamos a ver la iglesia universal como invisible. La iglesia universal como invisible. Pero antes, cuando hablamos de iglesia, y esto es importante, estamos hablando de la obra de Cristo, que no se nos olvide. Y como dice James Reinhard, él dice, la persona central en ese capítulo 26 es el Señor Jesucristo. Esa es la persona central de allí, de ese capítulo 26. No es cualquier cosa la iglesia, repito, es la institución más importante sobre la tierra. El matrimonio y las autoridades civiles son instituciones importantes, ¿sí? Pero la iglesia es una institución, como decía el pastor David, supraterrenal. O sea, que va más allá de la esfera terrenal, porque aplica aquí en la esfera terrenal, y no solo implicaciones también espirituales, sino eternas. Entonces leamos el párrafo 1. Dice el párrafo 1, la iglesia católica o universal que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Para eso, y para que me vayan siguiendo mejor y tener un mejor entendimiento de ese párrafo, he dividido el párrafo en 5 partes. Primero, vamos a ver su alcance, el alcance, o sea, el título es allí, una iglesia universal. Ahí dice en el párrafo, empezando, la iglesia católica o universal. Entonces,
Cuando hablamos de iglesia católica o universal, católico es universal. Nos referimos y no a la iglesia romana, ojo, la iglesia romana católica, no. Nos referimos a que la iglesia de Cristo es una sola. Siempre ha sido una sola y siempre será una sola hasta el final de la historia. Eso significa que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde Génesis, el capítulo 1, después que Dios crea a Adán y Eva, Dios siempre ha tenido una iglesia, siempre. Cristo siempre ha tenido una sola esposa, un solo cuerpo, un solo pueblo. Yo pregunto, ¿cuántas iglesias hay? Una. Una. ¿Cierto? La iglesia universal de Cristo. Pero hay varias iglesias locales, ¿verdad? También constituidas, iglesias como nombre verdadera, con las marcas distintivas. Y San Juan nos dice esto: Cristo no tiene dos pueblos ni dos iglesias distintas. Tiene un solo pueblo redimido que se manifiesta localmente en congregaciones particulares. O expresado de otra manera, Juan nos dice: Cristo no fundó una iglesia universal y otra local. No. Fundó un solo pueblo redimido que existe universalmente, pero se expresa, como estamos aquí hoy, visiblemente en iglesias locales. Aunque las iglesias locales existen como congregaciones particulares e independientes, todas forman una sola realidad espiritual bajo Cristo. Como señala Renningham, él dice, aunque cada iglesia local es independiente, ¿verdad? La de Barquisimeto es la de Barquisimeto, nosotros somos los del Yaracuy, juntas formamos un solo cuerpo universal. Sí, y esto nos recuerda que Cristo no tiene muchos pueblos separados, como piensan muchas, sino un solo pueblo redimido, manifestados en iglesias locales. Entonces, las Escrituras enseñan la realidad de una iglesia universal existente en el mundo. Para nuestros antepasados bautistas, ¿verdad?, particulares, esta iglesia era como afirmó el autor de Hebreo, y usan como prueba la confesión de que esta iglesia universal era la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, el término eclesía se usa en el Nuevo Testamento 114 veces, y 5 de las cuales se usan para la iglesia universal. Y Mateo 16 es una de esas ocasiones. Después que Cristo le pide a los apóstoles, no sé si recuerdan el contexto, que confiesen que ellos, la verdad acerca del Señor, Jesús les dice en el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, le dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. ¿Cuál iglesia fundó? La universal. No fundó la iglesia de Venezuela, la de Jerusalén, la iglesia universal. En Efesios capítulo 5, hablando Pablo del misterio que es el matrimonio, dice lo siguiente, agarra esta analogía y dice: maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿A quién amó Cristo? ¿A la iglesia en Éfeso solamente? No. No, Él amó a su iglesia universal y se entregó por ella. Esta es la iglesia universal, la iglesia que Cristo fundó. Y hablando de esa misma iglesia, dice en Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo dice es en todo y en todos.
solamente los Colosas. Esta es la representación, hermano, de la iglesia universal, donde no hay distinción entre los creyentes. ¿O acaso la iglesia universal no está también en Argentina, España, Venezuela? Ahorita explicamos eso. Vemos la visión del trono y el cielo y el cordero en Apocalipsis. Miren lo que dice allí. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De todo qué? Linaje, lengua, pueblo y nación. Todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Estaba hablando entonces Juan solamente aquí de las 7 iglesias de Asia Menor. No, aquí estaba hablando de la iglesia universal. Cristo se dio a sí mismo para redimir a su iglesia universal, que estaba compuesta por personas. ¿De qué? De toda tribu, lengua, pueblo, nación. Claro, para la iglesia católica romana, este era un título universal, que solo ellos tenían derecho a usar. En la teología católica romana, solo ellos se consideran católicos porque está en todo el mundo. Pero ¿cómo en todo el mundo? ¿En qué manera piensan ellos esto? Y eso es lo que ellos dicen. Ellos aplican básicamente ese título a la iglesia de una organización visible o a lo que se conoce como iglesia representativa. Hay un representante allí, como hay un obispo, allí está la iglesia católica, pero de esa manera visible, es decir, esa jerarquía de obispo. Y esto era una gran diferencia con los verdaderos cristianos, que eran bautistas particulares y escribieron la confesión en contra de esto. Los católicos romanos dicen: bueno, los obispos están por todo el mundo, son sacerdotes, y por eso la iglesia es católica, porque allí hay un representante. Y según la teología católica romana, ellos son la iglesia universal, o sea, que ellos son la distribuidora de las bendiciones de salvación. Pero los verdaderos cristianos, ese concepto católico romano representa un gravísimo error, es decir, que la iglesia visible representaba a los obispos, o sea, era un error. Pero la iglesia universal o católica no está confinada a un lugar o a un pueblo particular. ¿De dónde se dio eso? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento allí había una iglesia de Dios que estaba confinada a un lugar, a un sitio geográfico y a una nación, con ordenanza externa confinada. Ejemplo, el sacerdocio de Aarón, por ejemplo. Esa es la iglesia representativa. Bueno, está Aarón, está la iglesia. Pero una vez que Cristo vino, hermanos, Jesús se acabó. La iglesia universal de Cristo no consiste en algo meramente externo, ni corresponde mucho menos a los obispos o a un sitio en particular, geográfico. Como señaló, citamos a Benjamín Kiss, en la iglesia universal hay muchas congregaciones o comunidades locales de cristianos. Esto nos recuerda que ya no existe un centro geográfico único donde Dios habita de manera exclusiva, no. Cristo reúne a su pueblo en muchas congregaciones locales que juntas forman una sola iglesia universal. ¿Sí? Los de Argentina, Venezuela, Corea, donde quiera que se encuentren, ahí está una iglesia universal. ¿Qué decían los romanistas entonces? Allí hay un sacerdote, allí hay una iglesia. ¿Qué dicen los cristianos reformados? Hay un solo sacerdote para todos. ¿Quién es? Cristo. Pero ahorita lo vamos a ver como la cabeza. Con la venida de Cristo, decía alguien, ya no existe un lugar sagrado exclusivo ni un sacerdocio restringido, como era el de Aarón, a una línea particular de hombres. Ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, y donde su pueblo se reúne en su nombre, allí Dios habita por medio de su Espíritu. Amén. Amén. Eso. Esa es la iglesia universal, donde están esparcidos por todo el mundo, donde hay un creyente verdadero,
con esa obra del Espíritu Santo interna en su corazón, allí está la iglesia universal. Y esta iglesia es invisible porque en su esencia es espiritual. Y esta esencia no puede ser discernida por ojo físico. Nadie puede ver el corazón de alguien y decir, él es un verdadero creyente, porque eso lo ve solo Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Nadie puede entonces ver el corazón de alguien y decir que es un verdadero creyente, sino solo Dios. Segundo punto, veamos su naturaleza. ¿Cuál es? Una iglesia invisible. Sigue diciendo el párrafo 1 allí en las confesiones que con respecto a la obra interna del Espíritu y a la verdad de la gracia puede llamarse invisible. Dice allí. La iglesia invisible universal está compuesta entonces ¿de qué? De verdaderos creyentes que solo Dios ve y sabe quiénes son. Por eso es invisible. Solo Dios lo ve. Pero como veremos después, la iglesia local, ¿verdad?, a la que vamos a ver, o visible, por falibilidad del hombre, está compuesta de creyentes e incrédulos, ¿sí? Trigo y vino, ¿sí? Le dice Pablo a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí me faltó el nombre, pero imagínense este círculo aquí, la iglesia invisible. Y aquí la iglesia, en esta parte la iglesia visible, local. Y aquí que tenemos una iglesia mixta. En una congregación hay personas que son de la iglesia universal, invisible, y también hay, o sea, personas mixtas. Aquí puede haber trigo y cizaña, hermano, en pocas palabras. Creyentes e incrédulos, verdaderos creyentes. Así que la iglesia invisible universal está compuesta de verdaderos creyentes, repito, que solo Dios ve y sabe quiénes son. ¿Sabe el Señor? Según este texto de Timoteo, los conoce y a quien eligió en la eternidad. ¿Y quienes el Espíritu Santo llamó eficazmente? Esta iglesia católica o universal es invisible por eso, pero es visible solo para Dios, ¿sí? Para Dios es visible, pero para nosotros es invisible por eso. Así que este párrafo afirma que hay una obra interna del Espíritu y de la gracia de Dios que solamente Dios conoce y que es invisible. Hay una obra invisible que nosotros no vemos, repito, y solo Dios conoce, y que es hecha solo en aquellos que Él eligió desde la eternidad. Juan 13 y 8 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, nosotros vemos los efectos del Espíritu como del viento, ¿verdad? Pero no podemos ver el corazón de esa persona infaliblemente, sino que es una obra soberana de Dios. Podemos ver una supuesta fe en acción, sí, ¿verdad? Podemos ver esa fe en acción, pero no podemos determinar con infalibilidad que esa fe sea verdadera. Solo Dios sabe. Por eso esta iglesia que hablamos aquí es invisible, porque está compuesta únicamente de los verdaderos creyentes, a los cuales solamente Dios conoce desde la eternidad infaliblemente. No solo la forma de la iglesia universal, o sea, universal es invisible, sino que también sus miembros son invisibles. ¿Por qué digo esto? Porque el llamado de cada uno, ¿verdad?, de los miembros de la iglesia universal es interno y es espiritual. Para resumir este punto, esto no significa que los creyentes sean invisibles físicamente. Significa que solamente Dios conoce perfectamente quiénes pertenecen verdaderamente a Cristo. Es eso. Nosotros
nosotros vemos personas reunidas en una iglesia local, repito, pero solamente Dios puede ver el corazón y distinguir entre creyentes verdaderos y profesantes falsos, como dijimos allí. Hay personas que parecen creyentes, ¿sí?, pero nunca han nacido de nuevo. Y puede haber creyentes verdaderos cuya fe quizá pase desapercibida por todos. Pero solo Dios sabe. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: sus miembros, los escogidos de Dios. Dice la confesión, además de esta iglesia, como la cita la confesión, ¿verdad? Dice, está compuesta del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos uno bajo Cristo. En una congregación católica romana, la Iglesia Universal, dicen que ellos son solamente salvos los que están sujetos al Papa, pero no está conformada solamente, hablando de la Iglesia romana, o sea, conformada solamente por todos aquellos que se sujetan a la autoridad del Papa, sino también, como dice su catecismo romano, dice por la Iglesia ortodoxa, o sea, que ellos comparten con ellos el bautismo. Ellos dicen que se bautizan todos salvos. Dice también su catecismo que esta iglesia universal para ellos está conformada por los judíos. ¿Por qué? Porque dicen que ellos son el pueblo de Dios de la vieja alianza. Y dice también por los musulmanes. O sea, dice que su catecismo, dicen que profesan la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único también. Y también todas las religiones, para no se escape algo, por la búsqueda, dicen ellos, entre sombras e imágenes al Dios desconocido. Eso dice el catecismo. Esta iglesia universal, entonces, para los católicos romanos, incluye también a aquellos que ignoran el evangelio sin culpa propia. Esta es la doctrina por la cual reaccionaron los cristianos históricos reformados en contra de eso. Decimos a esto entonces, según ellos, si esta es la iglesia universal, ¿para qué evangelizamos? O sea, ¿para qué la gran comisión y eso? Al final y al cabo, todos son uno, todos se van a salvar. Universalismo, según ellos. Entonces, la iglesia universal, entonces, según nuestra confesión, consiste exclusivamente de verdaderos creyentes. Miren el contraste. Y lo enseña James Renningham, dice, la iglesia universal está compuesta por todos aquellos que han sido verdaderamente unidos ¿a quién? A Cristo por la fe, siendo las iglesias locales la expresión, una expresión visible de ese único pueblo redimido. Y San Juan nos dice, la iglesia universal no es una organización distinta de las iglesias locales, no, sino la suma total de todos los creyentes verdaderos en Cristo. Así que todos estos miembros de la Iglesia Universal fueron, son o serán en el momento que Dios lo haya determinado, ¿verdad? Verdaderos discípulos de Cristo por causa de su elección. Es por causa de la elección. Dios los eligió en la eternidad para ser parte de su cuerpo, de Cristo, y Él su cabeza. Unos ya han muerto, otros estamos y otros faltan por nacer, ¿verdad? Y vivir para ser alcanzados por el Evangelio del Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo, y ser convertidos y atraídos a Cristo por la fe, unidos a Él dentro de la Iglesia Universal. Dice Renningham, esta Iglesia Universal es invisible en el sentido de que sus verdaderos miembros han sido receptores de una obra interna del Espíritu, y en que se compone del número completo de los electos de todos los tiempos. Los electos de todos los tiempos. Desde el Génesis, ¿verdad? Hasta que termine todo. Dice la confesión de fe en el capítulo 3 del decreto de Dios, párrafo 4. Dice, estos ángeles y hombres, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no puede ni aumentar ni disminuir. O sea, el número de los elegidos no puede disminuir y aumentar. El mismo número que Dios predestinó desde la fundación del mundo son el mismo número que compone la Iglesia Universal. O a veces
pensamos que ¿qué haces tú aquí? No creo que Dios vaya a decir eso. ¿Qué haces tú aquí? O sea, que lo hayan sorprendido. O, ay, se me perdió uno. Porque eso es lo que, la gente no lo dice así, pero sí, esa doctrina está en la mente de muchos. Pero no, ni uno menos ni uno más. La Iglesia Universal es esa desde la fundación del mundo. Por eso que la confesión dice, lo que han sido, son o serán, repito. Esto incluye los creyentes del pasado, los creyentes actuales y los creyentes del futuro. Ninguno faltará a esta cita, donde Dios predestinó ante la fundación del mundo, ni uno ni menos ni uno más, eso van a estar ahí. Esa es la Iglesia Universal. Dios no perderá ni uno de los suyos de aquellos que ha escogido y llamado eficazmente. Me recuerdo esa cita de Juan 10. Nadie se las arrebatará de su mano, ni uno. Ahora la pregunta es, ¿dónde serán reunidos estos creyentes? Nos lleva a nuestro cuarto encabezado. ¿Dónde serán reunidos estos creyentes? Vamos a ver su autoridad. Cristo como cabeza. Dice la confesión de fe allí, reunidos en uno, ¿bajo quién? Cristo, su cabeza. Y me gusta cito la confesión nuevamente para apoyarme, el párrafo 8 el capítulo 8, perdón, del párrafo 1. Dice la confesión, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, conforme el pacto hecho entre ambos para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey. Y dice allí, cabeza y salvador ¿de qué? De la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. O sea, ¿quiénes son este pueblo? Aquellos que son escogidos por Dios desde la eternidad. Esos son los electos. En resumen, la Iglesia Universal está compuesta de verdaderos creyentes, de aquellos que fueron elegidos por Dios en la eternidad, que Él entregó a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a morir por ellos, para santificarlos, para que por la fe y por el poder del Espíritu Santo puedan ser unidos a Él, a su cabeza. La iglesia tiene una sola cabeza, no es el Papa, no es cualquier otra cosa, una sola cabeza, Cristo. No es un pastor, una denominación un pastor tan sencillo. Sabemos que Cristo es el gran pastor, pero me refiero que no es un pastor, no es una denominación, un concilio, ni un líder humano. Cristo gobierna, dirige, protege y sustenta a su pueblo. Así como el cuerpo depende de la cabeza para vivir y funcionar. Sí, ¿verdad? Porque si yo me rasco, ¿quién me envió la señal? La cabeza, ¿no? Le da la señal al cuerpo. La cabeza manda al cuerpo. Cristo manda a su cuerpo. Así como el cuerpo depende de la cabeza para vivir y funcionar, la iglesia depende completamente de Cristo, su cabeza. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A Cristo. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo no es Pedro, no es el Papa, Cristo, la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza de la iglesia entonces? O sea, ¿qué significa que Cristo, qué significa que exista esa relación entre Cristo y la iglesia? Esto implica, como veremos en el párrafo 4 más adelante, que Cristo es quien dirige la iglesia, es su autoridad. Él dice a su iglesia cómo debe conducirse, es Cristo, cómo debe vivir, cómo debe actuar, pensar, qué debe hacer. Él es su amo y su Señor. Amén. Y por último, dice la confesión, y vamos a ver su identidad: esposa, cuerpo y plenitud de Cristo.
Finalizando entonces, ¿cuál es la relación de Cristo y la iglesia? Dice el párrafo, que la iglesia es su esposa, el cuerpo y la plenitud de aquel que llena todo en todo. O sea, cuando nos dice que la iglesia es su esposa, nos habla de que de amor, de pacto, relación. Cristo ama a su iglesia, murió por ella, dio su vida por ella y un día la presentará gloriosa. Dice Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Hermano, la iglesia es la esposa de Cristo. Por otro lado, cuando dice cuerpo, nos habla de unión y dependencia. Cada creyente tiene una función y todos estamos unidos a Cristo, que es la cabeza, repito. La iglesia no es la cabeza, sino el cuerpo. La cabeza le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. La iglesia está relacionada con el Señor, siendo su esposa, el cuerpo y la plenitud. Dice Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, dice. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y qué significa entonces? Es su plenitud. Que la iglesia es el lugar, hermanos. La iglesia es el lugar donde Cristo ejerce su poder para cambiarla, para transformar y santificarla. Y para que ella, por medio del poder de Cristo ejercido por Él, pueda transformar al mundo también. Esto señala entonces la obra completa de Cristo manifestándose en su pueblo. Hermanos, Cristo llena su iglesia, esa plenitud de la gracia, poder y presencia. Dijo Waldron, la iglesia, aunque ahora sea pequeña y despreciada, dice, será finalmente gloriosa por la presencia de Cristo en ella. Cristo edifica su iglesia mediante la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu, no por medios carnales o políticos. En resumen, en este estudio de hoy, ¿verdad? Introduce la doctrina de la iglesia, la eclesiología, mostrando que la iglesia no es un tema secundario, repito, dentro de la fe cristiana, sino una doctrina esencial, condensada desde los primeros siglos. El estudio enfatiza la realidad de una sola iglesia universal. Una sola iglesia universal fundada ¿por quién? Por Jesucristo. Compuesta por todos los verdaderos creyentes, elegidos por Dios de todos los tiempos. Esta iglesia es llamada entonces invisible porque su esencia es espiritual y solo Dios conoce infaliblemente quiénes son los verdaderos miembros, quiénes son los suyos. Él los conoce. Cristo es la cabeza de la iglesia y ella es su esposa y su cuerpo. Así que la doctrina de la iglesia no puede separarse del Evangelio. La iglesia existe porque Cristo murió y resucitó. La cruz no solo salva individuos, repito, la cruz crea un pueblo. Cristo no derramó su sangre para salvar personas aisladas, llaneros solitarios, que vivirían independientemente unas de otras. No, Él murió para reunir a sus ovejas dispersas. Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Es lo que dice Efesios. En la cruz, Cristo compró a su esposa. Su sangre derribó las barreras entre judíos y gentiles, entre pueblos y naciones, formando un solo cuerpo universal. Así que la iglesia universal existe porque el Cordero fue inmolado. Gloria a Dios. La iglesia no es el resultado de la iniciativa humana, como vimos, es el fruto de la obra redentora de Cristo. Cada creyente forma parte de la iglesia universal y está allí porque fue comprado, no por sus méritos, sino por los méritos, y fue comprado por la sangre del Señor Jesucristo. Aplicaciones finales y conclusiones. Por todo lo que hemos visto hoy, debemos amar a la iglesia, porque Cristo la ama
Y si Cristo la ama y murió por ella, nosotros debemos amar a la iglesia y no menospreciarla como la tienen mucho por poco. Es amar la iglesia. Eres nacido de nuevo, eres regenerado, dice que tienes fe, que el Señor hizo una obra en tu corazón. Ama a la iglesia, valora a la iglesia, ven a la iglesia, reúnete con la iglesia. Hermanos, debemos comprometernos entonces fielmente con una iglesia local y no vivir una vida cristiana aislada como un llanero solitario. Debemos someternos a Cristo como cabeza de la iglesia y obedecer su palabra. Si me amáis, amén. La verdad, mi mandamiento. Tenemos que amar también y servir a nuestros hermanos, porque todos pertenecemos al mismo cuerpo. Y recuerda, hermanos, valorar la predicación, las ordenanzas y la disciplina bíblica como medios dados por Cristo para nuestro crecimiento. Que no se nos olviden estas tres marcas verdaderas que nos hacen iglesia verdadera de Cristo. Tu amigo, pertenecer a una iglesia visible o asistir a reuniones es verdad que nos salva, pero es un mandato del Señor. Es necesario nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Y Cristo llama hoy a pecadores a arrepentirse y a creer en Él para ser parte de su pueblo redimido y vivir de manera y no vivir de manera aislada. Amén. Así que la iglesia no es una organización cualquiera, es un pueblo amado y unido y sostenido por Cristo. Si estamos hoy aquí, porque Cristo nos sostiene. La iglesia universal invisible es una realidad entonces gloriosa que hemos visto hoy. Está formada por todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, unidos bajo una sola cabeza, que es su Cristo. Aunque ahora no podemos verla, ¿verdad?, perfectamente, un día toda la iglesia, y mire este consuelo, un día toda la iglesia estará reunida delante del trono del Cordero y veremos plenamente aquello que hoy conocemos por fe. Por eso podemos afirmar, y termino, la iglesia local es una representación visible de la iglesia universal invisible. La iglesia local hace visible en la tierra aquello que Dios está haciendo eternamente. Reunir para sí un pueblo comprado por la sangre de Cristo para su gloria. Amén.